¿Alguien le puede complementar a Caro? Daniel. Liberar la Gran Colombia de los españoles para que fuéramos libres. De los españoles, muy bien, pero tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta que la Gran Colombia, ese nombre de la Gran Colombia, fue cuando ya Simón Bolívar le da la independencia, porque antes era república, antes tenía otro nombre como el virreinato de la Nueva Granada, niños, ¿sí? Entonces, la Gran Colombia es cuando ya se empieza a generar ese tipo de proyecto de la independencia. Muy bien, Carol, muy bien. Mayra. Mayra, un número del 1 al 15, pues ya está el 6 y 9. 2. 2. ¿Quién fue Simón Bolívar en la Gran Colombia? Lo que tú sepas, lo que tú has entendido con tus palabras, no se me vaya a estresar. Si también ahorita no saben, no hay problema. Acá no se trata de que quién sabe y quién no, sino que ustedes saben que esto es como para saber cuáles son los temas que tenemos que reforzar, ¿de acuerdo? Entonces no quiero que se estresen ni que tengan nervios. Si no sabes, Mayra, me lo puedes decir, no hay lío. No sé, teacher. Vale, listo. Entonces, ¿quién le puede colaborar a Mayra? Ricardo Gómez. La pregunta es quién era Simón Bolívar en la Gran Colombia, ¿no? Sí, ¿quién fue Simón Bolívar en la Gran Colombia? Y si hay algo también de biografía que nos puedas colaborar. Simón Bolívar en la Gran Colombia fue el libertador y el que quería unir a Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador en una sola unión. Sí. Y ¿Qué, Panamá. qué cargo público tuvo Simón Bolívar en la conformación de la Gran Colombia? Presidente. Muy bien, muy bien. Vale, entonces eso también nos va ayudando, niños, a saber cuáles son los temas que nosotros tenemos que estudiar. Quise hacerlo sin ningún tipo que ustedes de preparar o que alistaran ustedes o estudiaran para saber pues cómo vamos en esta clase, si vamos bien o qué refuerzos tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Igual pues colaborar también a mis estudiantes que les hace falta un poco también más de refuerzo, entonces para eso es este tipo de actividad. Sara, un número del 1 al 15, pues ya no es el 2, ni el 6, ni el 9. Si no tiene... ¿A ti te está fallando el audio, Sara? ¿Cómo hacemos? Arregla el audio y mientras tanto yo le pregunto a Marlon. Marlon, un número del 1. Bueno, un número del 1 al 15. 7. 7. ¿Cuál fue el cargo público? ¿Qué cargo público desempeñó Francisco de Paula Santander en la Gran Colombia? Vicepresidente. Muy bien. Muy bien, Marlon. Jorge Cabanzo. Señora. Un número también, que ya no sea 7, 2, 9, ni 9.
14. 14. En cuanto a derechos de la mujer, ¿qué se pretendía lograr en la Constitución de 1821? Que las mujeres sean amas de casa. Sí, las mujeres desempeñaban oficios hogareños. ¿Qué se pretendía en esa Constitución de 1821 en cuanto al papel y el rol de la mujer? Jorge, si te acuerdas, me lo dices. Si no, le damos el paso a otro estudiante. No me acuerdo. ¿No? Listo, tranquilo. Profe, ¿ya me escuchas? Sí, ahí estás, Sarita. Sí. Vale, entonces nos vas a colaborar con esta con la respuesta de cuál era el rol de la mujer o qué se pretendía en cuanto a los derechos de la mujer en la Constitución de 1821. Esa fue la lúdica en la cual nosotros comparamos las constituciones, esta constitución y la de 1821, es decir, antes de la conformación de la Gran Colombia. Pues no sé. ¿No? Ah, bueno, tranquila. Sebastián Lavado. Tenía solo derecho a ser monja y no casarse y estudiar allá para siempre. Sí, pero en cuanto, ese era el rol que él desempeñaba, ¿cierto? Pero ¿qué se pretendía en cuanto al rol de la mujer? No tenía votos, no podía votar. No podía. Sebastián, pero cuando digo que se pretendía en cuanto, digamos, a educación, ¿cómo era la educación de la mujer? Me lo estás diciendo. No podía estudiar, solo podía estudiar allá a ser monja, a estudiar allá y aprender. Sí, en cuanto a la educación de la mujer, lo que se pretendía, ¿alguien más nos puede como colaborar con esta pregunta, con la pregunta número 14? Y después yo la complemento al rol de la mujer. Kevin. Se pretendía que la mujer solo podía ser ama de casa y que solo ayudara a los hombres. Bueno, entonces vamos a, o les voy a orientar en cuanto era. Ese era el papel, es decir, la mujer antes de 1821, la mujer es decir, la mujer solo estaba en las labores domésticas, pero si era de clase social, criolla la mujer, lo que podía hacer o estaba destinada y si quería tener un desarrollo intelectual, quiere decir que si quería estudiar, pues era destinada a ser monja. Pero bajo ese proyecto de nación de Simón Bolívar, en esa constitución de 1821, lo que se pretendía, quiere decir, lo que se quería hacer de la mujer y ese rol, era que el estudio fuera igual al del que se le impartía a un niño criollo, que es decir, que la mujer también pudiera estudiar, pero sin ser monja. Eso se quería, como una educación más igualitaria, ¿sí? Eso era lo que se pretendía. Y eso fue lo que se hizo a partir un poco de esas fechas. Por eso nosotros hoy en día, las mujeres, podemos ejercer cargos, ustedes, las niñas, están ahí, están en una clase, porque eso fue un trabajo pues, que lleva mucho tiempo, que empezó desde 1821 a luchar por los derechos de la mujer, porque antes estaban destinadas pues realmente a ser monjas y era una clase social, nada más que eran las mujeres criollas. Si se querían educar, pues iban a ser monjas, de resto no se podía hacer. Entonces, ¿en qué hemos avanzado en esas luchas y en esas batallas que
han tenido nuestros próceres de la patria y todas estas luchas que se han dado por el camino, que nosotros primero tengamos educación, que la educación no sea por clase social, sino que es un derecho de todos. Y de la mujer, pues que hemos tenido unos derechos en cuanto a educación, salud, que no importa nuestra condición de piel ni nuestro género para poder tener educación. Eso se ha avanzado, eso se ha avanzado. Niños, entonces le pregunto a Julián. Señora, Julián, que si quiero verte. Si puedes quitar esa imagen, quiero ver a es Julián. que está arreglando acá. Es que no sé qué parar la tablet. Quítame por favor la cámara, ¿sí? Que si quiero que pongas la cámara, por favor. Tú sabes que tienes que entrar con cámara, que tienes que entrar con disposición a clase. Y te voy a hacer la siguiente pregunta, Julián. Bueno, entonces, mientras tanto, Samantha Núñez. Buenos días, profe. Profe, qué pena que no sé, hoy he estado intentando Bueno, con mi... pero entonces, por favor, con el micrófono cerrado, John Jairo. No, profe. Buenos días, pero por favor, micrófono cerrado, porque nos interrumpes. Samantha. Profe. Buenos días, Samantha. Entonces, un número del 1 al 15, ya la 14, pues, la hicimos. El 10. El 10. Pregunta de falso y verdadero. Antes de la consolidación de la Gran Colombia, ¿los indígenas y los negros eran considerados ciudadanos? Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque los negros se creían sin derecho. Sin derechos. ¿Y los indígenas? Y los indígenas los trataban también así sin derechos, como si fueran muñecos, sin vida. Vale, muy bien. Muy bien, Samantha. Smith. Sí, profe. Un número del 1 al 15, por favor. Que no sea 9, ni 10, ni 14. El 4. El 4, muy bien. ¿En qué ciudad se hizo el Congreso de Angostura? Eso fue cuando empezó la consolidación de la Gran Colombia. Hay una ciudad en la cual se redacta la Constitución. Si lo sabes, no hay problema. Nosotros preguntamos a otro estudiante que nos pueda colaborar. No, profe, yo no lo he visto. Vale, muy bien. María Fernanda. ¿En qué ciudad se celebra el Congreso de Angostura? Se hizo, que fue la Constitución de 1821. ¿No? ¿Alguien me puede responder la pregunta? ¿Alguien se acuerda? Sebastián Ricardo. ¿Cúcuta? Muy bien. Fue Cúcuta, niños. Cuando se se redacta la Constitución de 1821, se hace en la ciudad de Cúcuta y el Congreso fue de Angostura. Muy bien, Sebastián Ricardo. Caro Liévano.
No, Nicole Bautista, perdón. Nicole Bautista. Señora, Escoge un número también del 1 al 15. Ya que no sé cuánto. 15. El 15. Menciona 2 requisitos presentes para poder ejercer el voto. Ser mayor de edad y tener ¿Qué edad hoy en día se puede votar? ¿A qué edad se empieza a votar? ¿A qué edad uno es mayor de edad en el presente? En el 2020, ¿qué edad nosotros somos mayores de edad? a Nicole. los 18. A los 18. Bueno, ese es uno de los requisitos. ¿Y cuál sería otro requisito presente? Tener la cédula. Muy bien. Muy bien. Ahora le pregunto a Mateo Tejero. Mateo, menciona 2 requisitos que fueron en la Gran Colombia para poder ejercer el voto. Tener dinero, ¿Sí? Más o menos en esa época, ¿cuánto era el dinero equivalente? Que hicimos la lúdica. en el salario, como Sí. por decir el salario, 300 pesos. Sí, era un salario de 300 pesos, sí, muy bien. ¿Y otro de los requisitos cuál era? Profe, buenos días, perdón por llegar tarde. ¿Cuál era otro de los requisitos? Mateo. No sé, profe. No ¿No sé. te acuerdas? Bueno, te acordaste de uno. ¿Quién le ¿Tener un ayuda trabajo? con otro requisito? ¿Cómo, Mateo? ¿Tener un trabajo? Sí, Yo, profe, está muy bien. Uno de los requisitos era o generar un salario, pues era también tener un trabajo de 300 pesos. Era otro, entonces le doy, Daniel, ¿cuál era otro requisito para poder ejercer el voto en 1821? Otro sería que ser mayor de edad, ¿De cuántos años era? 25, ¿Cuál era otro requisito también que se debía tener? que solo los hombres podían votar. Solo los hombres podían votar. ¿Y hombres de qué? Bueno, ¿cuál era la jerarquía social para poder votar en 1821? Alta. Sí, pero estamos hablando de la jerarquía social. ¿Ustedes se acuerdan de esa jerarquía social que yo les hemos venido trabajando? La jerarquía que está debajo de la alta. No. Hablamos de la jerarquía social. ¿Se acuerdan la pirámide? Jerarquía social, Sí. niños, es una pirámide. Que si nosotros aún nos manejamos con jerarquía social, pero nosotros en el presente nos manejamos es por estrato. Entonces, es estrato 1, estrato 2, estrato 3, 4, 5 y 6. Nosotros no tenemos una jerarquía social de raza, como era en esa época. Que le voy a decir a Sebastián Lavado que me colabore. Sebastián Lavado, ¿cuál era la jerarquía social de la colonia? De los españoles y criollos. Pero ¿nos la puedes decir todas? ¿Cómo empezaba? ¿Quiénes estaban arriba? Los españoles. ¿Sí? ¿Quiénes seguían? Los criollos. ¿Sí? Después. ¿Quiénes seguían después de los criollos? Los criollos los que seguían. ¿Quién le puede colaborar a Sebastián Lavado? Daniel. ¿Los indios? No. Kevin. ¿Los negros? No. Los mestizos. Los mestizos. Después de los mestizos, ¿quiénes seguían? Mateo. El indígena. Muy bien. Y después del indígena, ¿quién seguía? María Fernanda. ¿Los negros? Eso, muy bien. Esa era la jerarquía social. Esa jerarquía social, cuando yo les diga que jerarquía social, ustedes acuérdense de esa pirámide. Nosotros hoy, ¿cómo nos manejamos?
Pues por dinero, por estrato social. Entonces, nosotros es por quién tiene más recursos en cuanto a adquisición económica. Pero nosotros no nos manejamos por raza como se estaban manejando. Y eso en la Constitución de 1821 era que se quería desdibujar un poco. Entonces, se quería más igualdad para las personas. Y una de las igualdad que se puede tener, niños, es la educación. Con la educación las personas son iguales o pueden llegar a ser iguales, ¿sí? Porque saben leer, porque saben escribir. La educación es vital para una sociedad. Entre ustedes sepan o ustedes tengan educación, ustedes se pueden llegar a defender. Es difícil una persona cuando es educada que se deje dominar, se deje engañar, porque eso es lo que hace la educación. La educación hace que usted tenga criterios, que usted diferencie si es algo, si le están diciendo la verdad o le están mintiendo. Eso hace la educación. Entonces, en esas épocas, pues la educación era para unos. ¿Y para quiénes eran la educación en esa época de la Gran Colombia, Mayra? ¿O en la colonia? ¿Me puedes repetir la pregunta, teacher? ¿Para quiénes eran la educación en la Gran Colombia? Yo, profe. Dejemos a Mayra, un momentico, dejemos a Mayra. Porque ustedes ya han participado y quiero que todos me participen. Para todos los ciudadanos. Vamos a mirar, Mayra, o me vas a decir, me vas a recordar ahorita rápido lo que era la jerarquía social en la colonia. ¿Te acuerdas la pirámide? Ahorita lo que estamos hablando. No, no se preocupen que todos me van a participar. ¿Te acuerdas ahorita lo que estamos hablando de la pirámide? Mírame y así te vas a acordar más cuando nos miras acá. ¿Quiénes van arriba de la pirámide en la colonia, Mayra? Los españoles. Españoles, muy bien. Después, ¿quién sigue? Los criollos. Los criollos. Después, ¿quién sigue? Los mestizos. Muy bien. ¿Y después de los mestizos? Los indígenas. ¿Y después? Los negros. Los negros. Muy bien. Entonces, no estén concentraditos porque así ustedes saben. No busquen el cuaderno porque ustedes esos conocimientos ya los tienen. Nada más estamos haciendo como un repaso acá. Entonces, en esa Gran Colombia, ya teniendo esa pirámide que ya tienes mental, ¿quiénes eran los que sabían leer y escribir? Los criollos, los españoles y los mestizos, profe. Sí, pero tenemos que pedir la mano. Estaba haciendo con el ejercicio con Mayra para que recordara. Pero sabía leer y escribir no era tanto ni los mestizos. Los españoles, evidente, sabían leer y escribir. ¿Y aquí quiénes eran los que sabían leer y escribir? Ahora Samuel Velandia, los criollos. Los mestizos sabían, pues ahí más o menos, tenían una educación más o menos, pero los que sabían leer y escribir fundamentalmente eran los criollos y los que realmente tenían el conocimiento en cuanto a educación eran los hombres criollos. Voy con Emanuel Polanco. Emanuel, ahí está, bueno, Emanuel. Entonces, con tus palabras, define qué importancia tuvo la Constitución en 1821. Con tus palabras. Profe, es que no te entiendo la pregunta, o sea. ¿Tú te acuerdas? Nos vamos a acordar. ¿Ustedes se acuerdan que yo estuve haciendo una comparación de la Constitución? Vamos a primero a definir. ¿Qué entiendes por Constitución? Lo que entiendas. Si no entiendes, no me estás en tu derecho en decirme, no, profe, aún no sé qué es Constitución. Sinceramente, Aún todavía no sabes qué es Constitución, ¿sí?
Vale, no hay problema. Eso es lo que quiero, que ustedes me digan no sé o sí, porque esto es esto es para nosotros reforzar temas. Sofía, ¿tú qué entiendes por la Constitución? No me acuerdo de eso. Tampoco, que decir, tampoco no entiendes la palabra de Constitución, ¿no? ¿No? Bueno, Dana. Dana, ¿tú qué entiendes por Constitución? Si no sabes, también me puedes decir, no, profe, ni idea. No hay lío. ¿Sí? Quiero que es que tengan confianza aquí porque esto no es calificación, esto es para reforzar. Recuerden que estamos haciendo es un refuerzo de tema. Entonces tampoco Dana. Sebastián, Lavado. Es lo que se puede hacer y no se puede hacer. Es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Sí, tiene algo ahí. ¿Las leyes de Colombia, profe? Va también con las leyes de Colombia. Ricardo Gómez. ¿Son las leyes de un país? Bueno, ahora vamos, ya son las 7. Nosotros, bueno, entramos a las 7:30, ahorita se acaba, a las 7:10 nos volvemos a ver, niños, pero quiero que por favor anoten. Es decir, vamos a nuestro receso y volvemos. Volvemos, ¿cierto? Pero entonces, por favor, necesito que investiguen qué es la Constitución, ¿sí? ¿Qué es la Constitución? Entonces, por favor. Profe, eso lo ponemos como título, activity. No. O bueno, van a poner como actividad en el cuaderno de sociales, como estamos haciendo una lúdica de preguntas aleatorias, van a poner la fecha de hoy, 28 de julio. Y van a poner actividad en clase, como título. Profe, ¿cuál cuaderno? El de historia, amor, el de historia. Todos los martes hay historia. Actividad en clase. Y van a buscar qué es y para qué sirve una constitución. ¿Vale? Nosotros tenemos 4 minutos, tenemos 10 minutos de descanso, o pues hoy empezamos a las 6:30. Profe, ¿cómo era la actividad? ¿Qué es y para qué sirve la Constitución? ¿Vale? ¿Ustedes me están escuchando ahí bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí, teacher. ¿Sí? Ah, bueno. Que tengo este micrófono. Sí, señora. Entonces, no sé si acercármelo así o dejármelo así, si me escuchan bien. Entonces, ¿qué es la Constitución y para qué sirve la Constitución? Bueno, entonces, hoy como entramos un poco más tarde, niños, aquí tenemos los 40 minutos, vamos a entrar, ya van a ser a las 7:20, que son 10 minutos, ¿de acuerdo? Yo igual les voy a decir, yo igual para que ustedes estén pendientes del grupo, ¿vale? Yo les digo así porque pues son las 7:07, a las 7:10 los demás entran. Hoy porque se corrió acá un poco. Bueno, ¿queda claro qué es lo que toca buscar? Mayra, ¿anotaste? ¿Sí? Bueno, ¿qué me puedes leer rápidamente, Mayra? ¿Me puedes colaborar ahí?
Listo, teacher. ¿Qué y para qué sirve la Constitución? Listo. Vale, muy bien. Bueno, entonces, desconéctense, por favor. Ya, pues faltan 2 minutos ya para que se acabe. Se desconectan y a las 7:20 nos volvemos a conectar. ¿De acuerdo? Bueno, Bueno. teacher. Chao, niños. Chao, profe. Bueno.